de la provincia de Buenos Aires, Hernán Lacunza. ¿Por qué apareció? Bueno, se sintió aludido con todo esto que está ocurriendo porque fue el responsable de las emisiones de deuda durante los últimos 4 años en la provincia de Buenos Aires. Apareció con un hilo de tuit, como generalmente se comunican ahora las cosas, diciendo, fíjense esto, el razonamiento que hace, dice, el crédito siempre se otorga a futuro, es decir, quien da un crédito lo que analiza es la posibilidad de repago o no de ese crédito y no hacia el pasado, marca, y dice que la Argentina y la provincia recuperaron a fin de 2015 la posibilidad de endeudarse en los mercados internacionales. Bueno, acá no aclara Lacunza que en realidad esto fue por haber ido y pagado a los fondos buitre lo que los fondos buitre exigían, y eso abrió la ventana del endeudamiento y permitió que alegremente, irresponsablemente, el gobierno de Mauricio Macri recurra al endeudamiento para financiar los desequilibrios que tenía la economía. Pero lo que él dice en este tuit es que después de las PASO, según esta lógica, porque ganó la oposición, o sea, porque ganó el peronismo, el gobierno de Alberto Fernández, eso generó que se vuelvan a cerrar los mercados según la lógica de Lacunza, y entonces lo que dice es que el problema es ese y no el desastre de la gestión de los últimos 4 años. Rápidamente otro tuit te muestro de Lacunza. Bueno, acá lo que dice es que esto que Kicillof marca de que la deuda creció en la provincia de Buenos Aires, dice Lacunza que no es cierto porque cuando ellos asumieron el año 2015 había deuda oculta. ¿Qué quiere decir? Que algunos organismos, él cita al Banco Provincia, cita a proveedores, a municipios, dice que existían deuda con esos entes y que no estaba formalmente registrada, que si uno toma la deuda oculta no es tan así que haya crecido. Bueno, después dice que se hicieron obras, bueno, etcétera, etcétera. Pasemos a la otra, a la siguiente, y una cuestión que marca. Vieron que ayer les contamos nosotros, lo marcó Kicillof, ya lo habíamos conversado hace un par de días acá, que la deuda, el problema de la deuda de la provincia es que mayormente es una deuda en dólares y la provincia no genera dólares. Bueno, lo que dice Lacunza es que eso es cierto, el 80% de la deuda es en dólares. Dice, también es cierto que cuando nosotros asumimos era el 60%, o sea que aumentó el peso de la deuda en dólares, pero lo que él dice es que eso no es culpa de su gestión, culpa de haber generado más deuda en dólares, sino que tuvo que ver con la devaluación del peso y que eso licuó una, aumentó la otra, y lo que hizo al final del camino es aumentar la carga porcentual de deuda en dólares que tiene la provincia. Bueno, justificaciones porque se sintió aludido el exministro. La realidad es que se vuelve a colar la grieta en un debate de los últimos días, te lo marcamos en otros ejes que se plantearon. En este caso se vuelve a colar otra grieta entre el Frente de Todos y Cambiemos, en este caso sobre la deuda de la provincia de Buenos Aires. Bueno, otro tema que se conoció hoy rápidamente en las últimas horas. Primero, se conoció el anuncio de un incremento salarial en 2 bonos, 3.000 pesos para el mes de febrero y 1.000 para el mes de marzo, igual que lo que ya se anunció para todo el sector público, pero en este caso para el legislativo, para el Poder Legislativo. Todos los empleados del Congreso van a recibir, al igual que el resto de los empleados públicos, se comunicó hace un par de días atrás, el bono de 3.000 pesos y de 1.000. Y también, como se llevó adelante para el resto de los empleados públicos, para salarios de hasta 60.000 pesos. Todos aquellos empleados legislativos que cobren hasta 60.000 pesos recibirán febrero 3.000 y marzo 1.000 de bono fijo a cuenta de paritarias, como fue en los otros casos. Ahora, hay otro tema que también se comunicó hoy en una notificación firmada por la expresidenta, actual presidenta del Senado de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, que marca lo siguiente. Lo tenemos acá en pantalla, si lo vemos, miren. Es un tema importante. Nosotros le ponemos que, como título, que te vas con quien te trajo. La lógica es esa, te vas con quien te trajo, dice esto. Bueno, hay una serie de artículos y de cosas, pero el énfasis lo ponemos acá. Las designaciones del personal de gabinete no gozarán de estabilidad y concluirán con la finalización del mandato de la autoridad que lo nombró. ¿Qué quiere decir esto? Que aquellas capas geológicas que se van generando y amontonando muchas veces porque viene un diputado, viene un senador, se nombran empleados que vienen a trabajar en gabinete, o sea, vienen a formar parte como asesores o lo que fuera de estos diputados, estos senadores, después cuando se van quedan
pretenden seguir en ese lugar. Entonces muchas veces lo que ocurría es que quien viene trae a su gente y la otra gente no se va, y eso se va superponiendo y va generando estas famosas capas geológicas del sector público que, entre otras cosas, aumentan la masa salarial y le quitan eficiencia también. Bueno, lo que marca este párrafo que te mostramos acá en esto que se comunicó en el día de hoy, firmado por la expresidenta, es: con quién viniste cuando termina el mandato, te tenés que ir. Y esto se va a aplicar no solo al Congreso de la Nación, sino a muchos organismos donde está ocurriendo eso. Hay muchos aferrados a sillones que ya no le corresponden, pero pretenden seguir ahí. Seguimos con el resto de los temas que tenemos esta noche. Arranco con Néstor Espósito. Buenas noches, Néstor. Y hay un fallo que ilusiona a Amado Boudou. ¿De qué se trata esto? Buenas noches, Agustín. En plena feria judicial, cuando parece que no pasa nada en tribunales, un tribunal importante, un tribunal penal importante, sacó un fallo que le da una pequeña esperanza a Amado Boudou, la posibilidad de recuperar probablemente en el corto plazo la libertad. ¿Por cuánto tiempo? Bueno, eso lo veremos, pero lo concreto es que hay un fallo que dice que algunos que están, como en el caso de Boudou, presos sin una condena firme, podrían salir rápidamente en libertad. Bueno, en un rato te ampliamos ese tema, a ver si esto termina ocurriendo o no. Rapidito, te saludo, buenas noches, Gustavo. Hay un tema clave con los molinos, la panadería y el precio del pan. Sí, por supuesto, Agustín, buenas noches. Una noticia buena y una noticia mala. La noticia buena: el pan puede estar a 65 pesos en la tarjeta alimentaria. La noticia mala es que los molinos están presionando a los panaderos para subir el precio de la harina y, consecuentemente, el precio del pan. En un rato te vamos a mostrar esto y lo vamos a desarrollar y ampliar porque es muy importante. El pan de la mesa de todos los argentinos depende de estas cuestiones que están ocurriendo. Rapidito te saludo también, buenas noches, Lourdes. Contame esto del conflicto petrolero que pone 1.900 puestos de trabajo en riesgo. Sí, nos tenemos que ir hasta las PASO. Cuando Mauricio Macri pierde las primarias, congela el precio del barril, las empresas suspenden algunos pozos de perforación y hay casi 2.000 puestos de trabajo en juego. Hay amenaza de paro, conciliación obligatoria, reuniones esta semana. Te contamos todo. Bueno, perfecto. Y seguimos nosotros acá. Ahora te voy a contar lo que te dije. ¿Qué pasa con la inflación en Argentina? Acá, en Hagamos Números. Dale, vamos. Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica, pero sobre todo permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años sembrando de sueños el camino. Bueno, ¿qué pasa con la inflación en Argentina y qué va a pasar con la inflación en Argentina? Primero, recordemos algo, para refrescar la memoria un poquitito nada más y ahora te cuento. ¿Qué nos decía el expresidente? Porque este dato que se conoció hoy concluye el mandato de los 4 años de Mauricio Macri. ¿Qué nos decía el expresidente acerca de la inflación hace poco, antes de haber asumido como presidente de la Nación? Escucha. No, ¿qué va a ser difícil? ¿Cómo se soluciona? No, la inflación es la demostración de tu incapacidad para gobernar. En mi presidencia la inflación no va a ser un tema. La inflación se produce culpa de un gobierno que administra mal. La inflación todavía no es la que queremos. Y si la inflación no baja, va a ser responsabilidad de mi gobierno. Claramente es obvio que los precios aumentaron en los supermercados si uno lo vive. No, el dólar no es nuestro problema es la inflación. Bueno, va a ser responsabilidad de nuestro gobierno, si eso ocurre, va a ser, bueno, Mauricio, donde quiera que estés, la responsabilidad de este desastre que está ocurriendo en la Argentina, entonces, según sus propias palabras, es exclusivamente de él y de su gobierno. Miremos los datos que se confirmaron en la tarde de hoy por parte del INDEC. Primero, el dato que te voy a mostrar ahora marca, acá vemos que se prende fuego esto, ¿por qué? Porque marca la inflación más alta desde el año 1991. El año 1991 es aquel en el que se instala en la Argentina la convertibilidad en respuesta a la hiperinflación del año 1989-90, que fue lo que terminó anticipadamente con el gobierno de Raúl Alfonsín. Nos tenemos que remontar a ese entonces para encontrar un año de inflación tan alta en Argentina. Tenemos que ir 28 años para atrás para encontrar una inflación de semejante magnitud en Argentina. Pasemos al dato, a ver.
Lo que se confirmó en el día de hoy es el dato de inflación de diciembre, que nos dio un 3,7% mensual, lo cual hace que termine el año, diciembre contra diciembre, en un casi 54, 53,8% anual. Hacé la cuenta de cuánto te aumentó tu ingreso durante el año pasado y vas a ver el deterioro en términos de poder adquisitivo que tuviste. Pasemos a la siguiente para entender qué es lo que pasa con algunos de los principales sectores. Hay algunos que asustan. Fíjate el caso de la salud. Estos días estuvimos hablando mucho de los jubilados, del atraso de los jubilados, mayormente la canasta de consumo de un jubilado de salud. Si te preocupa y te asusta que la inflación fue de 54% anual, la salud en el mismo año, en el 2019, aumentó un 72%. Y si vos tomás esto porque el INDEC lo publica por zona geográfica, hay zonas del país, sobre todo en el norte y algunas en la Patagonia también, donde el aumento de salud fue 90-95%. Se duplicaron prácticamente los precios de los medicamentos, de la medicina prepaga, todo lo que está acá dentro en el rubro de salud, muy sensible. Otro, comunicación, lo que tiene que ver con el teléfono, el precio de esas cosas, casi 64%, muy por arriba del promedio. Mantenimiento del hogar, casi 64 también, 63,7%. Y alimentos y bebidas, por encima del promedio, 56,8%. Atenti, porque esta inflación tan alta que tenemos en Argentina tiene dos rubros muy sensibles, como son salud y alimentos, que pegan y repercuten mucho más en los sectores de menores ingresos, que crecieron por arriba del promedio. Es decir, la inflación no solo es altísima, sino que la inflación del último tiempo castigó más a los sectores más vulnerables. Esto explica por qué la política económica de los últimos 30 días que apunta a transferir recursos justamente ahí, ¿no?, para atender este problema. Bueno, veamos rápidamente para ver qué va a pasar con la inflación de acá en adelante, cómo va a ser el gobierno para enfrentar este desafío. El gran desafío que tiene este gobierno, además de reestructurar la deuda, reactivar la economía, bajar la pobreza y todo lo que se tomó como herencia, es bajar la inflación. Bueno, ¿cuáles son los factores de aceleración que vos tenés presentes hoy en la inflación en Argentina? Bueno, la emisión monetaria el año pasado aumentó cerca de un 25%, que es esto, la cantidad de plata que hay en la economía, ¿sí?, aumentó cerca de un 26%, ¿sí? Y esto, si no lográs reactivar y producir más y generar empleo, puede tener efecto en precios. En el 2019, el año pasado, el Banco Central tuvo una utilidad, esto quiere decir una ganancia, por casi 815.000 millones de pesos. Ahora, ¿por qué ganancia? ¿Porque hizo bien algunas cosas? No, porque tiene una situación el Banco Central donde cuando se devalúa tiene un impacto contable en su balance que lo que hace es que presente una ganancia. Bueno, ¿qué quiere decir esto? ¿Por qué lo marco como preocupación? Porque el Banco Central está establecido que puede transferir estas utilidades al Tesoro Nacional. Si esto ocurriera a lo largo de este año, tenemos un potencial de crecimiento de la base monetaria, de la cantidad de guita que hay en la economía dando vueltas, de un 43% adicional también. Lo marco como preocupación porque esto puede terminar impactando en precios. Otra de las cuestiones que pueden jugar en contra a la inflación, o sea, acelerar la inflación, el aumento del riesgo país. Todo esto que está pasando en la provincia de Buenos Aires, que si puede, que si paga, que si no paga, caen los precios de los bonos, sube el riesgo país, la reestructuración de la deuda aumenta y vuelve a acercarse a los 2.000 puntos el riesgo país. Esto impacta directamente en tasas de interés. Acordate que el Banco Central viene bajando la tasa de interés de 63% que la recibió a 52% hasta ahora. Si aumenta el riesgo país, se le va a complicar seguir bajando la tasa de interés y eso también genera inflación. Y la otra, la inercia inflacionaria. Cuando vos tenés un proceso inflacionario... Bueno, seguimos acá en Hagamos Números. Antes de terminar lo que te estaba contando sobre inflación, voy a hacer una pequeña aclaración porque te estuve contando acerca de declaraciones de Hernán Lacunza sobre la deuda de la provincia de Buenos Aires y pasaron algunos datos de la gobernación de la provincia, que son datos oficiales interesantes porque lo que marcan es que Vidal empezó su gestión con 9.362 millones de deuda, datos oficiales, ¿sí? Con lo cual dicen, solo en el año 2016, Vidal y Lacunza, que era su ministro,
aumentaron la deuda en 3.000 millones de dólares, que la llevaron al nivel actual que ronda los 10.000 millones que te mostrábamos nosotros acá el otro día. No, supera ampliamente los 10.000 millones que te mostrábamos acá el otro día. Solo en este año, 2020, vencen 2.900 millones de dólares. El otro día te lo contábamos, pero estos son datos oficiales. Y el 64% de la deuda esta fue tomada durante la gestión de Vidal y Lacunza en el Ministerio de Economía. Hecha la aclaración con datos oficiales que en el medio de este debate que está habiendo, que te contaba que salió Lacunza con estas declaraciones después de lo que vimos las últimas horas, nos hacen desde la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Bueno, te cierro el concepto vinculado con la inflación. Recién hablábamos de qué factores explican que se vaya a acelerar la inflación. Lo que nos quedó pendiente es cuáles son los factores que explican que se vaya a contener la inflación. ¿Cuál es la apuesta del gobierno para tratar de frenar la inflación en Argentina? Mirá, tengamos acá la que nos quedó pendiente. A ver, por un lado, la estabilidad cambiaria. ¿Sí? Acá te aclaramos, cepo, la estabilidad cambiaria en este contexto de crisis económica que se tomó, se sabe que tiene mucho que ver con las restricciones, ¿no? Bueno, precios de referencia, el programa de precios de referencia a través de precios cuidados, esto de lo que tanto te estuvimos hablando estos días, 310 productos, primeras marcas, para que funcionen como precio de referencia con mucho control de parte del Estado para que se cumpla este programa. Congelamiento de tarifas, ¿te acordás? Congelamiento de tarifas, 180 días, todo lo que tiene que ver con luz, gas, etcétera. 120 días las tarifas del transporte público, nos contaba hace pocos días atrás acá Mario Meoni, el ministro de Transporte. Esto también te ayuda a contener la suba de precios. Y por último, lo más conflictivo de todo, lo más polémico, la desindexación de la economía. Y acá entran algunas cuestiones que son muy sensibles. Una, las jubilaciones, te contamos, se suspendió la actualización por fórmula que vinculaba el aumento de las jubilaciones a la inflación. Lo que va a haber que observar de cerca es qué va a ocurrir en el mes de marzo y junio cuando haya un aumento de las jubilaciones discrecional determinado por el Poder Ejecutivo. Lo cierto es que por ahora ha congelado eso. Y las paritarias, ¿sí? Las paritarias que también tienen que ver con una indexación. ¿Qué va a pasar en las paritarias para recuperar el poder adquisitivo de los salarios? ¿Vamos a pegarle a la inflación? No. Bueno, a partir de marzo estos dos temas van a aparecer en agenda muy fuerte, pero hoy por hoy es otro de los factores que juega a contener la inflación en la Argentina. Bueno, te cuento que ya tenemos sentada acá en el piso a nuestra invitada de esta noche, que es nada menos que Inés Arrondo, que es secretaria de Deportes de la Nación. Gracias, Inés, por estar acá esta noche. Ex Leona. Además, Leona. Así es. Bueno, vamos a estar hablando ya en un ratito con Inés temas muy interesantes que tienen que ver con la situación actual y los proyectos en la Secretaría de Deportes de la Nación. Pero primero nos había quedado pendiente, Lourdes, lo que me venías contando sobre el conflicto petrolero. Sí, hay que ver, no se trata de una situación por la pelea de paritarias, en este caso es para defender y preservar los puestos de trabajo. Fíjate, hay diferentes protestas que se vienen llevando a cabo, hubo una amenaza de paro y por eso se dictó la conciliación obligatoria que está vigente hasta el próximo 28 de enero. Esto tiene que remontarse todo el inicio del conflicto a las PASO, porque en ese momento, después de perder las primarias, Mauricio Macri, quien era presidente, congela el precio del barril. ¿Qué hacen las empresas? Suspenden los equipos de perforación, 17 en total. Hay 700 suspensiones, 1.200 despidos que lograron frenarse gracias a la conciliación. Los gremios en esta semana vienen teniendo reuniones y ayer adelantaron que si no se preservan las fuentes de trabajo, esa paz social puede llegar a su fin. Una suerte de advertencia fuerte en estos términos. Recordemos que hay que ver qué pasa. El próximo viernes los ministros se van a reunir con la visión de Vaca Muerta, la provincia de Neuquén. Recordemos, una empresa petrolera que depende en gran medida de todo lo que suceda allí. Por eso estas imágenes se vivieron en estos últimos tiempos y hay mucha incertidumbre. Lo cierto es que es un buen gesto, aseguran desde los gremios, que el gobierno nos reciba, que tengan intención de escuchar nuestras peticiones para ver qué va a pasar. El 28 de enero, en 2 semanas, se termina esta conciliación obligatoria. Hay que ver qué pasa con los puestos de trabajo. Y ahora,
Estamos en enero y tenemos la gran propuesta para vos. Hay una manera distinta de empezar el 2020 y te lo da Centro Automotores, el número 1 en ventas y en servicios. ¿De qué se trata esto? De poder subirte a tu 0 kilómetro. Arranquemos de cero este año. Esa es la propuesta. Siempre te faltó un poco de dinero para llegar a este 0 kilómetro. Bueno, acércate. Estamos en Avenida Córdoba 3647 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desde las 9 y hasta las 18. Una buena manera, por ejemplo, para irte de vacaciones pero con un 0 kilómetro. Olvídate de hacer BTV, de hacer revisiones técnicas, de arreglar. Te subís al 0 kilómetro. Hasta 200.000 pesos financiado. 0% tasa, lo puedes pagar en 12 y hasta 18 cuotas. Nos puedes seguir también en las redes sociales. @Centro Automotores Oficial. Bueno, ahí estamos, te puedes ir de vacaciones en auto. Y acá estamos con Inés Arrondo, ya la presentamos. Buenas noches, gracias por estar acá. Gracias por la invitación, Inés, Agustín. esta noche. Mira, nosotros hablamos mucho de economía acá y revisamos la situación y hablamos mucho de la crisis que se recibe en materia económica. Ahora, para arrancar te pregunto, ¿qué situación recibiste vos en el área de deporte, en la Secretaría de Deporte de la Nación? ¿También crítica como lo que vemos? Sí, la situación del deporte nacional no escapa a lo que está pasando con el resto del país. Nos encontramos con una situación muy compleja en términos de presupuesto, un plan de financiamiento sistemático. Durante los últimos 3 años se le asignó el mismo presupuesto a deporte y eso, imagínate que con todas las cuestiones que ha habido en nuestra economía, en la economía del país durante el gobierno de Mauricio Macri, la verdad es que es menos de 1/3 del presupuesto que recibieron ellos cuando iniciaron su gestión, ¿no? Entonces la proyección que podemos hacer sobre ese presupuesto es muy compleja realmente. Y bueno, nada, fue dentro de ese plan de financiamiento hay cuestiones de infraestructura que son complejas, de lo que representan las becas para nuestros deportistas, que es importantísimo ver las posibilidades de actualizarlas. Bueno, son distintas cuestiones y distintas áreas que se han visto desfavorecidas por ese esquema. ¿Y qué importancia le das? Porque yo te vi estos días en redes, estuviste con el ministro de Educación, estuvieron anunciando algunas cosas. ¿Qué importancia le das en todo este esquema nuevo que hay al deporte? ¿Cómo encaja con el resto, digamos? Bueno, a ver, es pero muy importante lo que podemos plantear interministerialmente para poder atender al deporte como un área que puede mejorar la calidad, al deporte y a la actividad física, o como un área que puede mejorar la calidad de vida de la gente, ¿no? Siempre estamos diciendo que el deporte y la actividad física son una medida sanitaria, el deporte y la actividad física son una medida educativa, y en ese esquema es en el que estamos trabajando, ¿no? En el que nos indica Alberto que trabajemos, que tiene que ver con esto, ¿no? Con mejorar la calidad de vida de las argentinas y argentinos, con mejorar la calidad de vida de nuestras niñas, niños y adolescentes. Hay índices muy alarmantes de sedentarismo que está advirtiendo la Organización Mundial de la Salud y nosotros debemos trabajar fuerte desde nuestro esquema sobre esos índices. Inés, te quiero hacer una consulta. Primera mujer, secretaria de Deportes de la Nación. Entonces, la pregunta que viene concatenada es género y deporte. Y la otra es la inclusión social, que también está relacionado, ¿no? Que tiene que ver también con el tema de género, ¿no? Es incluir a la mujer en el deporte, que ha sido un sujeto postergado en las posibilidades de participar, de ser protagonista de una actividad deportiva, de la permanencia de la mujer en la actividad deportiva por un tema de estructura social del cuidado al que ha estado con el que ha estado referenciada la mujer, y también de participación en los espacios de toma de decisión, ¿no? De lo que representa el deporte. Vos, como ex leona, habrás luchado para que la mujer, o sea, cuando se hicieron famosas, tal vez ahí era fácil, pero el camino fue muy duro, y me imagino el camino, a ver, de una atleta, de una nadadora, para hacer carrera dentro de lo que es el alto rendimiento, ¿no? Sí, sin dudas. El deporte es uno de los sectores donde está no solo postergada en cuanto a la participación, sino estereotipada a la mujer como un ámbito que no le es el de común referenciamiento, ¿no? Entonces sí, definitivamente es un desafío aparte, pero bueno, tampoco digo, ¿no? Que no llego yo tampoco acá sola, es una lucha que estamos dando todas las mujeres juntas por tener las mismas posibilidades
de participar y de ocupar estos espacios de toma de decisión. A propósito de esto, sabemos que la inversión que se hace hoy en deportes se ve en resultados de acá 5, 6, 7 años. La pregunta es la inversa, la desinversión que marcaste durante los últimos 3 años. ¿Cuánta proyección tiene en términos de evolución? Es decir, ¿cuánto va a tardar en recuperarse ese tiempo que se perdió? A ver, va a depender, lógicamente que es complejo. Como bien decís, es complejo por un lado en lo que representa la planificación del plan de alto rendimiento, pero por otro lado, por lo que estamos diciendo que el plan de alto rendimiento, no hay un plan de alto rendimiento posible si no hay un desarrollo del deporte de base, ¿no? Si no se amplían las bases. Nosotros vamos a tener un esquema mucho mejor de alto rendimiento si nosotros podemos acercar al deporte como una alternativa de vida para nuestros jóvenes. Entonces, ese esquema posible se ha visto deteriorado definitivamente porque hubo 4 años de financiamiento sistemático que se ha visto impactado en todas las estructuras de desarrollo del deporte nacional. Acompañado además con chicos que no comían bien, con recién nacidos que no tomaban leche, digo, es un problema de base bastante profundo. Sin duda, fíjate lo que pasa con los clubes de barrio. A los clubes de barrio que son un ámbito identitario del desarrollo del deporte que sucede acá en Argentina, el fenómeno de los clubes de barrio, que es la comunidad organizada en torno a un proyecto deportivo con objetivos en común, con trabajo en equipo, se han visto desfavorecidos. Por un lado, por el esquema tarifario que planteó Cambiemos, que los ha devastado, y por otro lado, porque lo que representó la situación económica para las familias, que son las que aportan con su cuota societaria para que ese club sea sostenible, ¿no? Entonces, nosotros debemos trabajar fuertemente sobre todo eso. Atando a la pregunta que dijo Néstor, hablaste de alto rendimiento, hablaron de desfinanciamiento, y este tema, cuando no hay financiamiento, vos lo conocés como deportista de alto rendimiento, ¿qué pasa cuando pasaron 4 años donde no había plata, había que viajar para hacer experiencia y competir, y estos deportistas abandonaron? Bueno, ¿cómo vas a reorientar esto para que primero no haya abandono y por otro lado, bueno, para que tengamos un nivel internacional altamente competitivo? Bueno, nosotros tenemos que trabajar en eso fuertemente con nuestras provincias, con el entramado que tenemos en provincias y municipios, por un lado. Por otro lado, con las federaciones y asociaciones y con todo lo que es el ENAR y el esquema de alto rendimiento. Ya te digo, no es algo que se puede atender desde una sola área. El esquema del deporte nacional... Ver, una pregunta económica más de Agustín. ¿Desfinanciaron el ENAR, el CENAR y todos los planes que habían? Sí, el CENAR no han hecho ningún tipo de inversión en infraestructura. El tema del cambio de agencia, un poco se argumentó el hecho de sostener el mismo presupuesto con el argumento de que el mecanismo de la agencia iba a poder generar el aporte de privados para suplir ese no aumento de presupuesto, y está a la vista que definitivamente no hubo aporte de ningún tipo. Inés, te llevo un poco, hablamos mucho de todo esto, al plano más personal. Digo, tu historia es, vos te rompiste el lomo como deportista y llegaste a los logros que llegaste, medalla olímpica, las leonas y todo lo que ganaron en su momento. Y después sé que tu acercamiento a la política fue siempre desde el deporte. Hiciste mucho trabajo de inclusión desde el deporte, con chicos niños muy chiquititos. ¿Hoy estás cumpliendo un sueño ahí al mando de la Secretaría de Deporte de la Nación? Sí, bueno, definitivamente, ¿no? Es un hermoso desafío, para mí un hermoso desafío de representación. Sí, sin dudas, Agustín, la verdad es que es una alegría enorme, porque bueno, también de alguna manera es lindo encontrarse con la devolución de todo el mundo y el ámbito del deporte, de lo que representa en términos de, bueno, que llega tal vez una representante de una disciplina que tiene un esquema de deporte amateur, de una atleta olímpica, y eso también es importante porque conocemos lo que viven nuestros atletas, lo que representan las becas para nuestros atletas. Yo he vivido de mi beca, he pagado mi alquiler con mi beca, he pagado mi subsistencia con mi beca. Entonces, bueno, de alguna manera es lindo recibir la devolución de todo el mundo del deporte y de todas las voluntades que se nos suman para poder trabajar en la gestión.
Bueno, qué lindo lo que te está Sí, pasando. la verdad Y que bueno, y mucho éxito ahí en la Secretaría. Gracias por haber estado acá. esta No, noche gracias con a vos por la nosotros. invitación, Agus. Rápido les pido para después de la tanda el desarrollo, el título de lo que vamos a desarrollar. Gustavo, teníamos el tema del pan, ¿es El cierto? tema del pan, una noticia buena y una noticia mala. La buena, que para la tarjeta alimentaria va a estar a 65 pesos y vamos a ampliar después la mala, que presionan los molinos para que suba el precio. Y Néstor, contame, para después de la pausa tenemos el tema de Amado Vudú. Y una llamita de esperanza que lo acerca un poquito a la... ¿Qué es esto que parece que puede generar una ilusión a Amado Vudú? Hay una vieja discusión en la justicia penal. ¿Cuándo queda firme un fallo? Bueno, básicamente cuando ya no hay ninguna instancia para apelarlo. Y a Amado Vudú todavía le queda una instancia en la Corte Suprema. Esto es muy técnico, vamos a tratar de explicarlo simplemente. Se llama recurso de queja. El recurso de queja no impide que hoy Amado Vudú esté preso, esté cumpliendo una condena de 5 años y 8 meses de prisión, está detenido por la causa Chicone, pero el fallo no está firme. Bueno, hoy, en plena feria judicial, la Cámara de Casación porteña, que es, para que te des una idea, el tribunal penal más importante de la capital federal, acaba de sacar este fallo que tenemos en pantalla. Mira, lo firman los jueces Patricia Lerena, Gustavo Brusone y Pablo Jantus. Y dice básicamente que el principio de inocencia solo puede destruirse cuando se respeta el procedimiento legal gratuito, que dice que una sentencia está firme cuando ya no hay ninguna instancia de apelación. Este fallo se aplicó a una persona que está condenada a 4 años de prisión. Escuchá el delito: facilitación de la prostitución con fines de lucro. Es decir, alguien que explotaba sexualmente a una mujer a la que obligaba a prostituirse para de eso sacar un beneficio económico. Lo que hablábamos en los antiguos tiempos, un fiolo, un cafillo. Bueno, a esa persona que fue condenado en 2017 le aplicaron este principio que estamos viendo en pantalla, que dice que mientras haya un recurso pendiente ante la Corte Suprema, no puede ejecutarse la condena. ¿Y sabés qué pasó con este señor? Pasó que tenía una orden de captura nacional e internacional y se la levantaron. Le sacaron la orden de captura, puede andar por la calle tan libre como vos y yo. Entonces se plantea esta otra historia. Digo, ¿qué pasa con Amado Vudú? Que tiene una condena de un tribunal, pero todavía tiene un recurso abierto en la Corte Suprema. Bueno, a partir de este fallo, insisto, del Tribunal Penal más importante de la capital federal, se sienta un criterio de jurisprudencia. No está firme la condena, entonces pueden ir a la Corte Suprema y decirle: vea, hasta tanto usted no se pronuncia, déjemelo en libertad, y solo cuando quede firme, entonces volverá a cumplir con la pena que le corresponde. Es un antecedente, lo que se dice en términos legales, jurisprudencia de un tribunal de tercera instancia, la Cámara de Casación. Sobre esta base, este señor que ves en pantalla, Amado Vudú, está en condiciones de pedir que lo dejen en libertad, por lo menos por ahora. Bueno, así están las cosas. Esperanza para Amado Vudú. Vamos a seguir cómo se va desarrollando esto. Acá tenemos pan. Míralo, acá está. El pan nuestro del día de hoy. ¿Cómo se llama este pan? Flautita. Pan común, este es el pan común. Pan comunar. Ahí tenés. Francés, casero, Pan flautita. francés. Bueno, contame, Gustavo, ¿qué Bueno, está pasando con el pan, los molinos, la harina, un despelote? Pero vamos a plantear primera escena, la buena noticia, ¿te parece? Vamos con la Tenemos buena noticia. La buena noticia, aquellos beneficiarios de la tarjeta alimentaria. Si podemos ver la primera, acá tenemos al presidente del Centro de Industriales Panaderos. José Álvarez, que nos mandó la información. En definitiva, están garantizando el pan a 65 pesos y esto va a entrar en vigencia, si podemos ver la próxima. La cita José Álvarez a Victoria Tolosa Paz. A Victoria Tolosa Paz ayer, exactamente. Estuvo reunido y Tolosa Paz pidió el pan a este precio. Si podemos ver la siguiente, va a comenzar el día 20 en Avellaneda, La Matanza, Almirante Brown, San Fernando, San Martín y Morón. A ver, lugares donde sabemos que hay mucha gente con muchas necesidades y con mucha indigencia. Un pan a 65 pesos con la tarjeta alimentaria. Cuando tengamos en cuenta que el kilo de pan hoy por hoy en panadería del barrio llega a 140 más. Tenemos la placa ahí, le podemos pedir acá a la producción. A ver, dale, veamos vamos. la placa de los precios del pan. A ver, pasemos rápidamente, después vamos al otro tema. Vamos a los precios del pan que dijo acá Agustín Dateris. A ver, podemos clasificarlo en tres. Acá, esto sería lo que es la harina. Podemos clasificarlo en tres franjas.
una franja para, acá, a ver si la tenemos, No, para un pasemos al pan. segmento Ahora vamos a la harina. Pan. Para un segmento socioeconómico alto está en aquellos barrios está entre de 120 a 160 pesos. Si podemos pasar la próxima imagen. Para un segmento de clase media en algunos barrios, acá lo tenemos, barrios de clase media de 105 a 120. Barrios de clase media alta y clase alta. Se ve que anduve en uno de clase alta el otro día porque me clavaron 140 pesos. Sí. A ver, en el barrio de La Boca no lo compré, hay una panadería que un kilo de pan te la está vendiendo a 160 pesos. Te están choreando. Realmente te están vendiendo a 160 pesos. Pero a ver, estamos clasificando, no necesariamente en ese barrio están todos aquellos que son de clase alta. Pero sin embargo, para que vean la dispersión que hay, todo lo que vos venís hablando en materia de inflación. Pero pregunta, con la tarjeta alimentaria, Bien. ¿dónde el pan va a estar 65 mangos? señor. ¿Esto es para las grandes cadenas o yo voy a la panadería de la esquina del barrio y le digo...? Con los comercios que cierren dentro del Centro Industriales Panaderos. Ajá. O sea, son comercios que se van a adherir. Ajá. A ver, ¿cuál es el tema? Es un tema también de economía. Muchos dicen, bueno, pero ¿por qué voy a vender yo el pan a 65 pesos? Y del Centro Industriales Panaderos están buscando convencer a la gente de lo siguiente. Vos tenés un público cautivo que siempre viene a comprarte acá de 105 a 120. Vos lo tenés a 110, le seguís vendiendo a 110. El que va a venir con la tarjeta alimentaria nunca entró a tu negocio. Va a entrar a tu negocio a comprar a 65. Para lo cual, todos los gastos de estructura, los costos fijos, ya lo está absorbiendo el panadero con esto. Y está entregando un pan a los que menos tienen por 65 pesos. O sea, el mismo panadero. Sí, señor. Que vos entrás y le decís, sí, dame un kilo de pan y sacás el billete, la de débito o lo que fuera, te va a cobrar, pongámosle, 110 pesos el kilo de pan. El mismo panadero, donde entra alguien y con le la dice, tarjeta yo alimentaria. Con la tarjeta alimentaria, quiero un kilo de pan, 65 mangos el kilo de pan. pesos. Bueno. ¿Sí? Eso realmente me parece un avance muy importante. Y ahora sí, vamos a la presión de los molinos. ¿Y saben qué? Los molinos siguen mandando cartas a los panaderos y le dicen, va a haber aumento de precios. Teníamos la carta de la semana pasada con respecto a los aumentos de precios, que la semana pasada hubo un aumento de precios de la bolsa de harina de 50 kilos de un 8 a un 12%. Esta semana dijeron lo mismo, le respetamos el precio del día de hoy, pero escucha esto, Agustín, consecuencia de escasez de trigo, porque dice que hay un saldo exportable de 13 millones de toneladas y solamente hay 6 millones de toneladas en nuestro país. Pero encuentran cualquier excusa para subir el precio del trigo y presionar a los panaderos. Cualquier excusa. ¿Sabes cuál es la excusa ahora? Salió un artículo en el Cronista Comercial que hablaba que los rusos, para preservar la canasta de la mesa rusa, limitaban el saldo exportable para que lo coman los rusos. Bueno, entonces, ¿qué dijeron las cerealeras argentinas? Bueno, vamos a exportar más al exterior y por tal motivo tiene que subir el precio de la harina. Qué lindo el pancito. Bueno, Gustavo, aclarado todo, entonces, con la tarjeta alimentaria, 65 mangos y esperemos poder que se pueda controlar toda esta situación, la presión de los molinos y no tengamos un kilo de pan por encima de los 110, 120 pesos que tenemos ya en Argentina, porque es importante en la mesa de todos los argentinos que el pancito esté sea presente. accesible. Bueno, gracias a todos como siempre por habernos acompañado. Los dejamos con el maestro Diego Moranzoni y nosotros mañana a las 9 de la noche como todos los días acá en Crónica HD. Chau.